amor, porque eres un Dios fiel que nunca falla, un Dios de pactos y que hizo un pacto en Cristo Jesús eterno. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. Gracias porque a través de ese sacrificio maravilloso y la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo nos proveíste todas las cosas en abundancia. Por tu sangre preciosa nos perdonaste los pecados pasados, presentes y futuros. Por esas heridas que te hicieron en la cruz, Señor, cuando fuiste traspasado por esos clavos, ahí llevaste nuestras enfermedades, ahí sufriste nuestros dolores, ahí tú fuiste sacrificado en lugar de nosotros, para darnos una vida plena, abundante y eterna aquí en la tierra. Te damos gracias, maravilloso Jesús, maravilloso Señor, por esta oportunidad esta mañana de poder conocerte y poder exaltar tu nombre y tu palabra y crecer en el conocimiento tuyo, Señor, que eso es lo más importante en nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu maravilloso que está en nosotros habitando en cada creyente, porque tú nos revelas todas las cosas, maravilloso Espíritu Santo, porque nos dice las cosas que han de venir y glorificas a Jesús y su obra completa. Tú nos muestras la verdad acerca del nuevo pacto, el evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque se abren los ojos de nuestro entendimiento, espíritu de sabiduría y de revelación, según Efesios 1:17. Se alumbran los ojos, se quitan vendas espirituales para poder comprender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por las riquezas de tu gloria ya manifiestas. Gracias porque todo fue suplido en la cruz del Calvario. Gracias, maravilloso Jesús. Gracias, Espíritu Santo, seas más tú menos yo, en el nombre de Jesús. Yo oigo la voz del buen pastor en esta mañana. Tú utiliza mis pensamientos, Señor, mi espíritu, mi boca para hablar tu palabra y no mis conceptos humanos, sino tu palabra, Señor, que es lo más importante, porque tu palabra es vida y medicina para nosotros. Te damos gracias, precioso Jesús, porque cada día somos formados, nuestra mente renovada, Señor, gracias a ese entendimiento perfecto de la obra completa tuya en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Creemos que mientras hablamos tu palabra hay sanidad y milagros para los cuerpos, hay reconstrucción y regeneración de órganos disfuncionales, cobran vida en el nombre de Jesús. Tu mano poderosa de poder ya ha sido extendida. Y es el poder de tu Espíritu el que obra en milagros, señales y maravillas. Porque tu palabra es vida, Señor. Te damos gracias, maravilloso Jesús. Gracias, maravilloso Padre, por la oportunidad de poder expresarte a ti, esta humanidad, y poder librar a alguien de las tinieblas en las que está sumergido, Señor. Gracias, precioso Rey. Gracias, maravilloso Jesús. En el nombre de Jesús llevamos todo pensamiento cautivo de la mente natural, derribando todo argumento mental que se levante contra el conocimiento tuyo, tu palabra. Y creemos que la mente de Cristo ya está ahora en operación en cada creyente, en el nombre de Jesús. Gracias porque somos tu plenitud, Cristo. Gracias porque somos tu cuerpo, tu iglesia gloriosa. Gracias, maravilloso Rey. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a Gálatas 5:6. Y damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve a través de estos medios y cada uno de los que nos acompañan. Nuestro hermano Sebastián, su familiar, sean bienvenidos. A la persona que nos visita acá también, varón, sean bienvenidos. Dios les bendice, Cristo les ama. Y a cada uno de ustedes, por nombre y apellido, les bendecimos en el nombre de Jesús. Son bienvenidos todos y cada uno. ¿Ok? Y damos la más cordial bienvenida también a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación. Cada persona que nos ve de los distintos países de Sudamérica, Centroamérica, los Estados Unidos, Norteamérica, y cada persona que también nos va a ver, ya sea de manera directa o diferida, del continente europeo y cualquier país de habla hispana. Comparta esas enseñanzas, amigo que me ve por internet, comparta esta palabra del día de hoy, porque no es palabra propia de su servidor, sino es palabra de Cristo que vamos a expresar en esta mañana con la finalidad de poder ayudar a una persona a lo mejor que está en una situación complicada.
Usted no sabe cuántas personas pueden estar pensando de que no hay solución para su vida, de que ya no le hayan sentido a la vida. Y cuando usted comparta las enseñanzas, alguno de ellos le va a llegar, ¿ok? Eso es lo más importante, ¿ok? No queremos que promueva a su servidor ni mi nombre. Inclusive en las enseñanzas que hay ahí en internet, usted no va a encontrar mi nombre. No sé si las ha visto en YouTube, en Facebook. Usted nunca va a encontrar mi nombre, porque mi idea es exaltar a Cristo antes que su servidor, ¿ok? Por eso le digo que comparta, porque no me va a compartir a mí, va a compartir a Cristo y su palabra maravillosa y bendita, ¿ok? Entonces también recomendamos a nuestros amigos que nos ven por internet nuestra página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, donde están todo, en lista de reproducción está todo, nuestras enseñanzas desde el 2010 a la fecha, pero bueno, creemos que siempre va la revelación en aumento, y por ello algunas cosas posiblemente pueden encontrar diferencias, claro, sí, porque siempre la revelación va en aumento. No porque haya algo nuevo en la palabra, sino porque hay algo ya escrito que se nos va quitando el velo y podemos verlo ahora a través de Cristo Jesús. Muy bien, ok. Pues está la página de Facebook, pues igual, Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Vamos ahora sí a la maravillosa y bendita palabra de Dios, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Y van a aparecer ahí en pantalla para que usted pueda ver la palabra ahí. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Dice así la palabra en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, la fe que opera, la fe que actúa. ¿Por qué? Por el amor. Estamos viendo la fe de Cristo en el creyente, ¿ok? En otras palabras, si vamos a Romanos capítulo 12, versículo 3, cuando hablamos del tema de la fe de Cristo en el creyente, estamos entendiendo que ya se nos fue depositada la fe de Cristo. Romanos 12, 3 dice el apóstol Pablo: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. Y aquí dice cómo debe de pensar: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, tenemos la medida de fe, que es la medida de fe con la que operó Cristo sobre la tierra. ¿Sí sabía? Ya la tenemos, ya hay una medida de fe. Y cada vez que usted escucha la palabra, y Francis todavía, cuando habló el Señor Jesucristo, por vuestra poca fe, no sé si él lo ha escuchado, cuando le dijo a sus discípulos, por vuestra poca fe, sí, pero lo dijo en un contexto donde los evangelios Mateo, Marco, Lucas y Juan, todavía Jesús, el Señor, operó bajo el tiempo de la ley de Moisés, e iba enseñándole a sus discípulos acerca de la fe, o principios de fe. Entonces, la fe que se nos fue depositada, la medida de fe, es la fe con la que operó Cristo sobre la tierra. La diferencia es en que en el antiguo pacto, el pacto de la ley, Jesús les hablaba de poca y mucha fe. Sí, porque todavía no nacían de nuevo ellos, eran muertos espirituales. Hasta que Jesucristo vino, murió y resucitó. Dice que la palabra que nosotros resucitamos juntamente con Él. Efesios capítulo 2, versículo 6, dice que resucitamos. Efesios capítulo 2, mire, versículo 6. Y juntamente con Él, ¿qué pasó? Nos resucitó. Y usted se preguntará, pero yo no nacía, pero yo no estaba sobre la tierra. ¿Cómo nos resucitó si todavía me veo aquí en la tierra? Es muy buena pregunta, ¿no? ¿Por qué no resucitó? Significa que de manera legal usted se ve de manera natural aquí en la tierra, pero de manera espiritual, legalmente hablando, conforme a la palabra, usted está sentado juntamente con Cristo. ¿Entendemos esa parte? Ya estamos sentados con Cristo, principalmente porque somos espíritus nacidos de nuevo. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, decidimos creer en esa maravillosa obra en la cruz y su sangre derramada. ¿Qué cree que sucede ahí? Un nuevo nacimiento espiritual. Al recibir el nuevo nacimiento espiritual, viene y se deposita la fe, porque Cristo viene a habitar en cada creyente. Y porque Él está en nosotros, está la misma fe de Cristo en nosotros. ¿Entendemos ahí?
Entonces dice que nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Es algo que quebranta todo pensamiento, toda mentalidad natural. Porque de acuerdo a la mentalidad natural, muchas personas se sienten indignos e inmerecedores de la bendición del Señor Jesús. Se sienten indignos e inmerecedores de ir al cielo, inclusive. Personas que dicen, ora tú por mí, hermano, porque tú estás más cerca de Dios. No sé si lo he escuchado. Ora tú por mí. Pero ¿por qué orar por ti? Sí puedo orar por ti, pero cuando tú puedes también unirte a Jesús y ser uno con Jesús, porque dice la palabra que cuando el que recibe a Jesús se hace uno con Jesús. 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor se hace un espíritu con Él, y el Espíritu Santo viene a habitar en cada creyente. Somos templo del Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo Cristo Jesús viene a habitar en nosotros. Por la fe Cristo viene a habitar en nosotros. Desde el momento que recibimos a Jesús, creemos en Jesús, creemos en su obra maravillosa, ¿ok? Nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Estamos con Cristo ya sentados en lugares celestiales. Lo único que lo limita ahorita, en otras palabras, de manera legal ya estamos, porque Cristo habita en cada creyente, ¿ok? ¿Sí? Pero ¿qué cree que sucede? Cristo decide dejar los lugares celestiales y por el Espíritu Santo venir a habitar en cada creyente y unirnos a Él. Por eso dice la palabra, el que se une a Jesús, el que se une al Señor, se hace un solo espíritu. Ya no son dos espíritus, ahora es Jesucristo habitando en cada creyente. Por eso cuando dice la palabra que somos más que vencedores no en nuestras propias fuerzas, sino en Cristo Jesús que habita en nosotros. Y cuando nosotros permitimos renovar nuestra mente con este entendimiento y este conocimiento del nuevo pacto, ¿qué cree que va a suceder? Ahora no vamos a vivir nosotros nuestra vida, sino Cristo, el Cristo que nos habita, va a vivir a través de nosotros, cuando permitimos que Él nos gobierne. En otras palabras, muchas personas están depresivos, aún hermanos en Cristo están depresivos, oprimidos, no ven la salida, creen que no hay solución. Inclusive este tiempo que pasamos de pandemia, muchos hermanos en Cristo han muerto, mi hermano. Bastante han muerto. Y no les juzgamos, ¿ok? No les juzgamos. Yo simple y sencillamente digo, principalmente es que no era el tiempo de Dios en que se fueran. Pero si en Cristo somos más que vencedores, ¿por qué no pudieron vencer a la muerte natural? En otras palabras, dice la palabra de Dios que somos saciados de larga vida, Salmo 91:16. La perfecta voluntad de Dios es que seamos saciados de larga vida. Y solamente la vamos a vivir a través de la fe del Hijo de Dios en nosotros. No en nuestras fuerzas, sino Cristo operando, permitiendo que Cristo gobierne nuestra vida. Entonces cuando permitimos que Cristo gobierne nuestra vida, entonces expresamos ese Cristo. ¿Y qué creen? La palabra de Dios viene a morar. Y de la abundancia de nuestro corazón va a hablar nuestra boca. ¿Ok? Y esa palabra que salga por su boca, si es la palabra de Dios, le va a dar vida a su cuerpo. ¿Ok? Le va a dar vida a sus finanzas. Le va a dar a su estatus normal con la vida que usted ha estado viviendo aquí en la tierra. Le va a dar un sentido. Va a tener un motivo para vivir. Ok, entonces estamos viendo Gálatas 5:6. Nuevamente Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión. ¿Qué significa? Pues ya no importa si usted ya no importa que sean personas circuncidadas conforme a la ley. Es decir, no importa, en otras palabras, ser judío, circuncidado, o ser incircunciso, es decir, ser de cualquier otra nación, no judío. O sea, ya no importa ser judío o no judío. Lo más importante es la fe, que cuando usted cree en Jesús y lo recibe en su corazón, nace de nuevo, le es depositada la medida de fe. Y ahora esa fe usted la va a poder operar, usted la va a hacer funcionar, para que usted me entienda, a través de ¿qué dice la palabra? La fe opera por el amor. Ahora, no es por su amor, sino es por el amor de Cristo en la cruz, en el entendimiento de lo que Cristo pagó cuando dijo, consumado es.
concluido está. Mi obra ya es perfecta y te regalé todas las cosas. Ahora no te las regalé porque te lo merecías, sino te las regalé por mi gracia. Porque era un favor que no merecías, pero yo te regalé todas las cosas. Te regalé salvación eterna. Te regalé salud a tu cuerpo para que viva larga vida. Te regalé bienes y riquezas, porque dice que Él se hizo pobre para que fuésemos ricos. 2 Corintios 8:9. Te regalé una vida plena y en paz. ¿Me entiende? Entonces, si ya nos dio un reinado para que nosotros reinemos sobre las circunstancias. Romanos capítulo 5, miren, nosotros tenemos que reinar sobre las circunstancias. Romanos capítulo 5, versículo 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿A qué se refiere? ¿La transgresión o el pecado? ¿Estamos de acuerdo? La transgresión, cuando hablamos de transgresión estamos hablando de pecado, ¿ok? Pues si por la si vamos a ver una Biblia de lenguaje sencillo, dice, si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón por medio de Jesucristo nosotros reinaremos. Dice, reinaremos en la nueva vida. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, permite que venga su vida, hay una nueva vida que fue depositada en usted. Ya no es el mismo de antes, aunque todavía algunos piensan como pensaban antes. Pero este pensamiento de como pensamos antes, ¿qué cree? Se va renovando cada día. Y conforme vamos renovando, vamos estableciendo la mente de Cristo, que dice que ya la tenemos. Pero es necesario que nosotros, al renovar nuestra mente natural, podamos asemejarla a la mente de Cristo para hablar lo que está escrito y no hablar lo que nosotros creemos. Más bien, hablar lo que nosotros creemos de acuerdo a lo que está escrito, no nuestros propios pensamientos. Porque si hablamos nuestros pensamientos, ¿qué cree? Siempre vamos a decir, está dura la crisis. Empresas cerraron, andan corriendo las personas de los trabajos. Digo, en ese tiempo, eso sucedió. A muchos le recortaron el salario, ¿sí sabía? Le redujeron a la mitad el salario. Imagínense una persona con 10 chilpayates, con 10 niños, y luego de repente que te reduzcan a la mitad el salario. Personas no tenían que comer. No sé, un hecho creo que, no sé si alguien me lo contó, no recuerdo, de un joven que se robó una bicicleta por acá en el 13. ¿Alguien de ustedes me lo contó? No se lo recuerdo. Creo que sí, ¿no? A don Valente, ¿no? Algo así, creo que le robaron la bicicleta, ¿verdad? Y era un muchacho que no tenía que darle comer a su familia. Sí, ¿verdad? Sucedió ahí con don Valente. Le robaron la bicicleta y resulta que se la robó para venderla para darle comer a su familia. O sea, a ese grado llegó la situación económica, y no nada más en este país, en muchos países. Pero ¿qué cree? En ese tiempo de pandemia, su servidor fue cuando gané más dinero en toda la historia de mi vida. En toda la historia de mi vida sobre la tierra, en el tiempo de pandemia, en el tiempo ese fue 1 año y medio, póngale 1 año, cuando estaba lo más fuerte, ¿no? 1 año. Fue cuando gané más dinero en todas las etapas de mi vida, en ese tiempo. Entonces, cuando estamos en Cristo, nosotros, las situaciones que están pasando en el mundo, no nos afectan como hijos de Dios. No nos afecta una crisis mundial económica, no nos afecta la guerra que está allá en Ucrania, en esos lugares, no nos afecta. Porque mucha persona ya empieza a tener inestabilidad en su vida. Ellos creen que les va a afectar, y creen que va a impactar México, y creen que sus empresas van a vender menos, y creen que, o sea, cuando estamos en Cristo no nos afecta. Al contrario, son mejores oportunidades para que los hijos de Dios le vaya mejor. Como ese proyecto que les estoy planteando. Vamos a ganar más en ahorita que está el tiempo ese o que hay guerras, vamos a ganar más. ¿Ok? No nos va a hacer falta absolutamente nada, porque todo ya fue suplido conforme a sus riquezas en gloria en la cruz del Calvario. No se nos será suplido, sino ya fue suplido, porque ya fue pagado el precio. Y cuando habla
Cuando habla de que se manifestará algo, Filipenses 4:19, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué nos dice Filipenses 4:19? Mi Dios pues suplirá. Habla en futuro, ¿estamos de acuerdo? Pero esa palabra suplirá no significa que no está hecho ya en la cruz del Calvario, sino suplirá significa la manifestación. Estamos hablando de la manifestación. Dios manifestará, en otras palabras, todo lo que nos hace falta. Y no va a ser por la habilidad humana que nosotros podamos tener, ni por la capacidad si estudiamos una carrera, o si somos técnicos, o somos especializados en algo. No depende que sean suplidas nuestras necesidades o manifestadas conforme a nuestra capacidad humana, sino porque Cristo Jesús ya llevó la maldición de la pobreza en la cruz, y ahora nos manifestará toda esa riqueza conforme todas nuestras necesidades serán manifestadas, suplidas, en otras palabras, la manifestación de la suplencia en ese sentido, pero conforme a sus riquezas en gloria, no conforme a nuestras propias fuerzas humanas o capacidades humanas. Yo conozco hermanos que estudiaron, personas que son licenciados en Derecho y venden tacos, y le va mejor vendiendo tacos que ser licenciados en Derecho. ¿Entiende? Ahora, que usted sea millonario, haya estudiado o no haya estudiado, va a ser millonario, porque es en Cristo Jesús. ¿Entendemos? Y no estoy promoviendo que no estudie, no, prepárese. Sí, prepárese. Lo que estoy diciendo es que no hay distinción en Cristo Jesús. Conozco contadores que se quedaron sin trabajo en ese tiempo, bien preparados. Cerraron las empresas y los corrieron. Contadores. Estoy hablando en la rama donde me desenvuelvo, pues. Sin embargo, estando en Cristo Jesús, no les debió haber pasado eso, pero hubo personas muy bien preparadas que no tenían que comer. El mundo, las cosas que pasan en el mundo pueden afectar a las personas, pero no a los que estamos en Cristo Jesús. ¿Entendemos? Ok. Entonces, versículo 17, Romanos 5:17. Pues si por el pecado de uno solo reinó la muerte, lo voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo, ¿no? Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón por medio de Jesucristo nosotros reinaremos en la nueva vida. Pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Dios nos ama y no nos ha pedido nada a cambio. Lo único que hacemos que creer es ejercer esa fe en el Hijo de Dios y en el amor, en el entendimiento de que Cristo en la cruz del Calvario ya nos suplió, nos dio todas las cosas. ¿Ok? Entonces, ¿qué reinó por el pecado de Adán? La muerte. ¿Qué significa muerte? No nada más significa muerte física, está hablando de muerte espiritual y está hablando muerte en todas las áreas. Porque en Génesis 3 dice que Adán, desde ahí, con el sudor de su frente le costó poder tener el alimento para su familia, para él y su familia. Dijo que la tierra le produciría escardos y espinos. Estamos hablando de una tierra árida que no produce, donde le iba a costar todos los días de su vida poder tener que trabajar, imagínense, todos los días trabajar duro para poder alimentar a su familia. Y cuando estamos en Cristo es todo lo contrario, mi hermano. Como hijos de Dios no tiene que suceder eso. En Cristo Jesús, Él ya nos redimió de esa maldición que entró por Adán. En Gálatas 3:13 ya dice que nos redimió de la maldición. De la ley sí, porque en la ley se estableció de manera más específica lo que representaba la maldición que entró por Adán. ¿Ok? Ahora en Cristo Jesús usted no tiene que sufrir para poder darle alimento a su familia. ¿Me entiende? Yo no creo en el evangelio del sufrimiento. Al contrario, si bien es cierto, lo que sí creo que podemos padecer en un momento dado es persecución, porque Jesús dijo, ¿no? Que en el mundo íbamos a padecer persecución, pero dice, confíen, yo he vencido todo eso también. Yo lo he vencido. Entonces,
¿qué sucede cuando el Evangelio y la palabra de Dios comienza a hacerse viva en nuestro corazón? Y podemos expresarla por nuestra boca. ¿Qué es lo que sucede? Podemos expresar esa fe, operar esa fe de Cristo en el mundo espiritual. ¿Qué es lo que sucede? Ya no le va a costar tanto el poder tener un ingreso para que su familia se alimente. ¿Usted cree que Dios no tiene cuidado de nosotros como sus hijos? Claro, por supuesto que Él tiene cuidado. El único detalle es que el Señor nos ha entregado todas las cosas en nuestras manos para que nosotros reinemos a través del entendimiento de lo que Él pagó en la cruz. Lo voy a leer ahora en la Biblia Reina Valera, Romanos 5:17. Pues si por la transgresión o el pecado de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Mucho más reinaremos en vida por uno solo, Jesucristo. En otras palabras, si usted le representaba un gran trabajo, sufrir para poder tener el alimento para su familia, o tener una estabilidad económica, o tener para tener una casa, o tener para pagar una renta, o tener para alimento. Si le representaba y le costaba mucho antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, ahora en Cristo está hablando de reinado. Está hablando de una habilidad que nos da el poder de Dios para nosotros comenzar a producir con nuestras palabras, y que la palabra de Dios salga por nuestra boca y comenzar a producir. Por eso Dios le dijo a Adán: sé fructífero, fructifícate, fructifica sobre la tierra. Y ahora en ese tiempo tenemos que ser nosotros fructíferos. Por eso, como hijos de Dios, como Él tiene cuidado de nosotros como hijos de Dios, nos envía la palabra de Dios para que, expresada por nuestra boca de la abundancia de nuestro corazón, esa palabra produzca resultados favorables a nosotros. ¿Entendemos ahí? Entonces, por el pecado de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Pero aquí viene una condicionante. ¿Quiénes van a reinar en vida? Si mi hermano, yo tenía que elaborar 8 horas diarias, de lunes a viernes. Era un esclavo del tiempo, era un esclavo de mi patrón. ¿No es mejor mentalidad ser nosotros los dueños y los patrones, en lugar de ser los esclavos y estar trabajando? Todos los días iba estresado porque tenía que llegar a un checador y no me daban más que 5 o 10 minutos para llegar tarde. Todos los días. En la mañana, salir en la tarde, en la mañana, salir en la tarde, todos los días de lunes a viernes. Qué mejor tener una mentalidad de que en Cristo Jesús nos da la capacidad, ya nos dio la capacidad y el poder y esa unción creativa para ser empresarios y no ser los trabajadores de un negocio. O sea, en otras palabras, producir dinero por el poder que nos da Dios para producirlo, a través de su gracia y de su amor. ¿Qué le gustaría a usted ser? ¿El trabajador de siempre o ser el empresario? Cambiemos de mentalidad. ¿Ok? Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Aquí dice: los que reciben, ¿qué? La abundante gracia. ¿Cuál es la abundancia de la gracia? El entendimiento de que Cristo ya me dio todas las cosas, no porque me lo merecía, no porque usted se lo merecía, sino por su amor, por su gracia maravillosa. Él le regaló todo ese favor que no merecíamos, nos lo regaló gratis, para que usted me entienda. Él se hizo pobre para que yo fuera rico, gratis. No nos cuesta a nosotros, pero a Él le costó, y fue el precio más alto que se pagó por la humanidad. La salvación eterna, en otras palabras, la salvación eterna, no estar en un lugar de sufrimiento, me lo regaló no por mis buenas obras, sino fue por ese amor que no merecía. Él me regaló, Él manifestó ese amor y me dio vida eterna. Y lo mismo en el área de la sanidad. No por nuestras malas obras o por nuestras buenas obras, no merecíamos, pero Él llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario por nosotros. Aunque no lo merecíamos, Él nos lo regaló. ¿Ok? Entonces, recibir la abundante gracia, eso es, pero también el don de la justicia, es decir, totalmente justos y perdonados para siempre.
justos y perdonados, no porque se porta bien. ¿Usted cree que alguien va a ser justo porque se porta bien? Si fuese por nuestras propias obras, mi hermano, aún en el hecho de su muerte, el último momento de su muerte, usted puede tener un pensamiento de pecado. Inclusive puede estar rodeando a una persona en el lecho de muerte, puede estar rodeando a un hermano, a un primo. Digo, ¿cuántos no se han muerto odiándose unos a otros? Hermanos, familias. Digo, el hecho de mi abuelita que estaba peleada con una hija y que no le hablaba a la hija, etcétera. Miles de cosas, ¿no? En el hecho de la muerte aún puede tener unos pensamientos de odio. Pecado, si fuera por ese pensamiento, mi hermano, nadie nos íbamos con Jesús. Nadie teníamos vida eterna. Entonces no es por nuestras buenas obras, es por su gracia. Es por ese amor que Él pagó en la cruz del Calvario y nos regaló todas las cosas. Nos las dio. No porque lo merecíamos. Dice el 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Cuando vino el pecado a través de Adán, ¿qué cree? Entró ese pensamiento en los seres humanos de que creían que no merecía. Condenación es eso. Condenación es que creo que por mis malas obras me van a venir consecuencias malas. Pero la condenación es que si no me porto bien, significa que voy a venir cosas malas, pues para que usted me entienda. Eso es la condenación, que creemos que no merecemos lo de Cristo. Condenación principalmente es que sentimos que merecemos un castigo. Eso es condenación. Pero dice la palabra de Dios, Romanos 8:1, que ninguna condenación hay, pero para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Okay? ¿Qué trae la condenación? ¿Qué trae cuando hablamos de ley de Moisés, el legalismo? ¿Qué es lo que trae? Cuando se predica el legalismo en las congregaciones, en los púlpitos, ¿qué es lo que trae eso? Condenación, porque la ley condenaba, no porque la ley sea mala, fue buena para su tiempo, pero fue dada para muertos espirituales. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Ahora, con esto decimos que se porte mal la gente, no estamos diciendo que se porte mal, lo que estamos diciendo es que hay algo mejor que la ley, y es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es el entendimiento del nuevo pacto, es el entendimiento de la buena noticia, que sigo siendo justo en Cristo Jesús, y permaneceré justo en Cristo Jesús, no por mis buenas obras, sino por la sangre derramada del Cordero en la cruz. ¿Entendemos? Eso va a traer renovación en su mente. Con esto no estamos diciendo que la gente vaya a hacer cosas malas, ¿verdad que no? La gracia nunca va a promover que la gente haga cosas malas. La gracia nunca va a promover que hagamos lo malo. Nunca lo va a promover. La gracia nunca va a promover que hagamos lo incorrecto. Al contrario, promueve que hagamos lo correcto. ¿Entendemos? Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué produce el entender el nuevo pacto? ¿Qué produce entender el evangelio del Señor Jesucristo? ¿Qué produce entender el evangelio de la gracia? ¿Qué es lo que produce en nosotros como oyentes? Principalmente dijimos que producía libertad. Libertad de condenación. ¿Sí sabe que la condenación trae muchas enfermedades? Si desde un púlpito les dicen que ustedes son pecadores, que no merecen, que por sus malas obras ustedes van a tener consecuencias, que se van a ir al infierno porque, no sé, se fumaron un cigarro o se tomaron una cerveza, que se van a ir al infierno. Imagínense ese pensamiento. Y por alguna u otra razón, todavía el hermanito en Cristo que llegó convertido hace una semana, todavía tiene esa ansiedad en su cuerpo y se toma una cerveza. ¿Qué pasaría? ¿Se va a ir al infierno? ¿Usted cree que se va a ir al infierno? ¿Pero qué cree? Si le dijeron que se iba al infierno y se la tomó, cree que merece castigo. Y créalo que en unos meses va a estar enfermo de cirrosis. No por lo que hizo, sino porque creyó que merecía castigo. ¿Estamos promoviendo que la gente tome aquí? No. Estamos diciendo que no debe haber condenación en Cristo Jesús. Y eso le va a traer renovación de la mente, y esa mente renovada le va a ayudar a que se quite la ansiedad. Porque el evangelio no se trata de prohibiciones. El evangelio trata que
conozcan a Jesús, amen a Jesús, y conforme amen a Jesús, ¿qué crees? Se va renovando la mente, y su cuerpo va respondiendo a la palabra de Dios, y la palabra es vida y medicina, le va dando vida a su cuerpo, y se van quitando las ansiedades. ¿Eso entiende más o menos de lo que se trata el Evangelio del Nuevo Pacto? De eso se trata. No se trata de prohibir, se trata de renovar mente para poder dejar. No podemos decirle a alguien que deje de hacer cosas y no ha renovado su mente, porque va a seguir haciendo las mismas cosas. O sea, no podemos decirle a alguien, oye, ya no le robes al patrón. No puedo decirle a alguien, no le robes, y no le robes, y no le robes. ¿Qué cree que va a traer como consecuencia eso? Seguir robando. Pero ¿qué tal y le hablo de lo que Cristo pagó en la cruz? ¿Qué tal y le digo el beneficio maravilloso? ¿Qué tal y le digo que la gracia de Jesús proveyó salud para su cuerpo, larga vida, vida eterna, perdón de pecados? ¿Qué pasa y le hablamos del Evangelio del Nuevo Pacto? ¿Qué va a pasar? Esa persona en automático va a decir, pues si le robaba al patrón porque necesitaba dinero, por lo que usted quiera, ahora ya no lo necesito, porque el pastor Sergio me habló de un plan financiero donde me voy a hacer rico. Y con $500 voy a estar rico en un año. ¿Para qué le sigo robando al patrón? ¿Me entiende? Cristo Jesús, mi hermano, nos manifiesta todas las cosas para que nosotros, el que robaba ya no robe más, dice el apóstol Pablo. Por eso Él nos manifiesta todas las cosas. ¿Entendemos? ¿No es maravilloso entender eso? Vamos a dejar de hacer porque Cristo, entendiendo que Cristo nos proveyó todo, nos va a manifestar todo, y por eso ya no necesitamos hacer lo otro. ¿Sí entendemos ahí? ¿Qué produce el Evangelio? Produce paz. Produce paz en nuestros corazones, ¿ok? De antemano, la palabra paz no significa necesariamente, aunque sí implica ello, tener paz en nuestro corazón, pero va más allá el Evangelio de la paz. Va más allá. Mire, vamos a Hechos capítulo 10. Bueno, eso ya lo vimos el día viernes. Vamos a ver Romanos 5, 1 y 2, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, justificados pues por la fe. Justificados, ¿qué significa? Declarados justos, declarados inocentes ante un tribunal, eso significa, ¿ok? Declarados justos o justificados pues por la fe, dice que tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios, pero siempre va a ser por medio de Jesucristo. O sea, fuimos declarados justos, en otras palabras, fuimos declarados no culpables, eso significa justificados. Fuimos declarados justos o no culpables o inocentes. ¿Por qué? Por la fe. Y esa, entendiendo que fuimos justificados por la fe, por medio de Jesucristo, entonces sí, el entendimiento de que ahora ya no es Dios enojado conmigo, ya no está Dios enojado con la humanidad. A través de Cristo, ¿qué cree? Se reconcilió con la humanidad. Por eso muchas personas creen, es que si me porto mal, Dios se va a enojar conmigo. Eso no es cierto. Dios no se va a enojar con usted. Si se porta mal, usted va a cosechar consecuencias malas, pero no es Dios enojándose con usted. ¿Entiende? ¿Sí me explico? Un ejemplo, si alguien se droga, ¿Dios se va a enojar porque se drogó? No. Porque Dios lo ve justo en Cristo Jesús. Pero el que se droga va a dañar sus pulmones y se nos va a morir antes de tiempo. ¿Sí estamos entendiendo esa parte? Okay. Pero no es Dios castigándolo porque se portó mal en ese sentido, no. Dios nos ve justos en Cristo Jesús. Ahora, estamos promoviendo que la gente vaya y se drogue. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que hay una mejor forma de dejar eso, entendiendo que somos justos en Cristo Jesús. ¿Ok? No lo agarre por otro lado. El Evangelio de la gracia no es para agarrarlo por otro lado, ¿me entienden? No es para decir, voy a hacer cosas malas que cabo. El Evangelio dice, no, no es así. Nunca va a ser así. Ok. Entonces vamos ahora sí a Efesios capítulo 6. La palabra paz e Irene en griego significa principalmente
Todo lo opuesto a guerra, disensión o pleito, eso es paz. Y cuando hablamos del Evangelio de la paz, que lo vamos a ver ahorita, se refiere, Dios se reconcilió contigo. Él dice ya no acordarse de tus pecados. Dice Él no tener memoria de tus pecados. Eso es reconciliación, eso es paz. ¿Sí me entiende? Va más allá de decir tengo paz interna, va más allá de esto. Efesios capítulo 6. ¿Qué nos habla Efesios capítulo 6 de la armadura, verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Toda la guerra espiritual que usted puede encontrar ahorita en el nuevo pacto, principados, potestades, gobernadores, ya no se trata de estar oprimido usted luchando todos los días con Satanás. Se trata de renovar el entendimiento para que hable de la abundancia de su corazón, hable su boca. ¿Qué va a hablar su boca? La palabra de Dios. Y cuando usted habla la palabra de Dios, no ocupa estar diciendo Satanás te reprendo, Satanás te echo fuera, espíritu de brujería te echo fuera. Inclusive lo puede hacer en un momento dado, no lo dudo, pero no es para que todos los días esté pensando cuántos espíritus va a echar fuera. La otra vez me dio mucho gusto esta semana que una ex compañera de su servidor de un trabajo que tenía en la ciudad de Los Mochis, trabajamos, éramos, ¿cómo se dicen? Los godines, ¿no? Algo así se dice, Michelle, godines, algo así. Éramos funcionarios públicos del SAT, para que usted me entienda. Nosotros llevábamos y nos ejecutábamos a las empresas, éramos los malos del SAT nosotros, ¿no? Híjole, ya llegaron los auditores del SAT. Ahora pienso cuánto terror causamos. Y yo era de los drásticos, ¿no? Hay que exprimir a este contribuyente y sacarle todo, a ver dónde tiene oculto su dinero, a ver cuánta omisión de impuestos ha hecho, ¿no? Yo era, si no, pregúntale a la familia, ¿no? Era la idea de que si mi madre tiene que pagar impuestos, va a pagar impuestos. Así lo expresaba, ¿sí o no? El caso es que era el fiscal ahí, ¿no? Entonces, imagínense en esa época. Bueno, resulta que ya una compañera auditor, me entero esta semana, pues que se convirtió a Cristo. Le invitaron a un programa de radio y estaba ella hablando de Cristo y todo. Bueno, se convirtió en una iglesia un poquito más religiosa, ¿no? Donde usan velo y todo eso. Pero me dio mucho gusto al principio que se haya convertido a Cristo, pero pues después me dio tristeza. Porque empezó a hacer guerra espiritual. Y de acuerdo al nuevo pacto, nuestra guerra espiritual, según dice la palabra, es principalmente derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Señor. ¿Usted derriba argumentos mentales? Hay abundancia en su corazón de palabra, habla la palabra como Cristo lo hizo en Lucas 4, cuando se presentó Satanás con Cristo. ¿Cuál fue la expresión? Satanás te reprendo, te echo fuera espíritu de brujería, espíritu de adivinación, espíritu de lujuria. O sea, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Escrito está, dijo Jesús. Y esa fue su guerra espiritual. Escrito está, Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que salga de la boca de Dios. Y así el Señor Jesús le contestó a Satanás. ¿Cómo le contestó al diablo? Está escrito. Y cuando usted habla lo que está escrito, no necesita andar, Dios mío. Bueno, el caso es que primero me dio alegría porque se convirtió a Cristo y después me dio tristeza. Porque empezó a decir que ella, cuando salía a la calle, regresaba a su casa y se limpiaba. ¿De cuántos espíritus había agarrado en la calle? Imagínense, de repente llegó con una persona que andaba molesta, ¿no? Imagínate, el espíritu de ira pues entró en ella. Y al rato llegaba con una persona de flojera, imagínense, el espíritu de flojera entró en ella. Y al rato llegó con una persona que a lo mejor hacía brujería, imagínense, el espíritu de brujería se le va. El caso es que al rato me dio tanta tristeza ver que su guerra espiritual hablaba de qué, ahorita vamos a todo sapo que hayan amarrado la boca y no sé qué, Dios mío, echamos y desaparecemos ese sapo. Y luego que decía, todo animal que se haya sacrificado para hacerme brujería, todo órgano, ¿qué más decía? De bofes y intestinos que se hayan sacrificado y quemado para hacerme brujería, lo deshago en el nombre de Jesús.
Dios mío, habló de, es más, hasta cosas de brujería que ni siquiera conocía yo cuando andaba sin Cristo. Hasta un sapo amarrado a la boca, así le hacen a la gente. Le amarran la boca a algún sapo para. Y todo ¿qué más de esos que todo alfiler que se haya clavado en un muñeco para hacerme daño? En este momento saco el alfiler en el nombre de Jesús. Dios mío, dije. Dice que sale a la calle y se le brincan los espíritus, llega a su casa a limpiarse. Dios mío, ese no es el evangelio de Cristo, mi hermano. El evangelio de Cristo es que estamos posicionados con Él. Y Satanás literalmente no tiene nada en nosotros. Fue suprimido bajo los pies de la iglesia. ¿Cuánto más un espíritu de hechicería que anda ahí volando? Imagínense. No nos va a afectar, pues si entendemos nuestra autoridad en Cristo Jesús, nuestra posición en Cristo. Es que Cristo habita en nosotros y por eso somos más que vencedores. Y por eso hablamos la palabra, hablamos lo que está escrito, renovamos la mente, llenamos el corazón de palabra y hablamos lo que está escrito. No necesitamos andar echando tanto espíritu de brujería, Dios mío. No les miento, pero de 1 hora. Hablando de muñecos pinchados y de sapos amarrados de la boca y intestinos, bofes y no sé qué que quemaron para hacerles brujería y echándolos fuera, Dios mío. Ya no sé si era más brujo el que les hizo eso o ellos eran más brujos. Entonces, cuando hablamos de Efesios 6, estamos hablando de la armadura que viene y todo va relacionado a la renovación del entendimiento, derribando argumentos mentales. Es como nosotros vamos a ser libres, ¿ok? Entonces, Efesios capítulo 6 dice, el versículo 14: estad pues firmes, ceñíos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo, el entendimiento de Cristo. ¿Se ha dado cuenta que nuestra armadura va relacionado al entendimiento de lo que Cristo ya pagó? En eso va relacionada la armadura de Dios, ¿ok? Vestidos vuestros lomos con la verdad, vestidos ¿con qué? Con la coraza de ¿qué? De justicia, el entendimiento de que ya somos justos. Y que independientemente que alguien me quiera decir, sigue siendo pecador, Sergio, porque hiciste este acto incorrecto, yo sigo con el entendimiento que soy justo, no por mi mala obra, no por mi buena obra, sino por la obra de Cristo en la cruz. ¿Captamos? Vestidos con la coraza de justicia, totalmente justificados en Cristo Jesús, declarados inocentes ante un tribunal, que es Cristo Jesús siendo enjuiciado por mí para que yo sea libre de ese juicio. ¿Se ha dado cuenta que todo va en entender que somos justos? Coraza de justicia. Nuestra lucha nuestra armadura va relacionado en eso, nuestra guerra espiritual es relacionado a eso, ¿okay? Dice el 15: y calzados los pies con el apresto del evangelio de ¿qué? De la paz. Es el versículo 15, ¿ok? Efesios 6:15, ¿estamos captando? Vamos a buscarlo en otra Biblia a ver si podemos entenderlo. Dice Biblia en lenguaje sencillo: compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. A ver si podemos ver otra Biblia para darle un poquito más de entendimiento. Dice la nueva versión, creo que es purificada, dice: y calzados los pies con el conocimiento del evangelio de la paz. La Biblia el peregrino dice: calzaban las sandalias de la prontitud para la buena noticia de la paz. Palabra de Dios para todos: prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. No sé si alguien trae otra Biblia textual. Calzado los pies con el apresto del evangelio, bueno, dice casi lo mismo, ¿no? En otras palabras,
todo va relacionado, principalmente calcen, prepárense. En otras palabras, calzar vuestros pies significa que se preparen para anunciarle a este mundo que ya no hay una guerra con Dios, que Dios ya no los está castigando. Si entendemos la palabra castigo en el Antiguo Testamento, es Dios dejándolos que cosechen lo que ellos sembraron. Yo sí lo entiendo. Yo no creo en un Dios destructor, Yo no creo que Dios envió el diluvio, Dios envió fuego a Sodoma. Si usted quiere entender el fuego de Sodoma y Gomorra, lea Lucas 9, del 50 en adelante, cuando los discípulos dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que descendamos fuego como Elías en aquella época? Y los consuma, Señor. ¿Qué les dijo el Señor? ¿De qué espíritu sois? O sea, el Espíritu Santo nunca va a promover que matemos gente, pues. ¿Me entiende? No lo va a hacer el Espíritu Santo. Si no lo hace en el nuevo pacto, menos lo hizo en el antiguo pacto. Necesitamos entender las historias para saber qué fue lo que sucedió. Dios siempre, en otras palabras, Antiguo Testamento, Dios no podía hacer nada porque la tierra estaba en poder de Satanás, primero. Segundo, el hombre se estaba contaminando y la contaminación del pecado traía manifestación, la obra satánica para destrucción. No era Dios enviando destrucción. Siempre en ese sentido va. Si usted lee Números 12, va a ver que cuando murmuró Aarón y María contra Moisés, ¿qué fue lo que sucedió? Dios se alejó de María y María estaba leprosa. O sea, siempre Dios alejándose, siempre Dios volteando su rostro. Es lo que sucedió en todos esos acontecimientos. Isaías 54 nos dice que en la época del diluvio solamente Dios volteó su rostro para no ver. En otras palabras, Dios permitió que sucediera el diluvio no porque Dios quisiera, sino porque no podía ayudarlos. Y cuando sucedió el diluvio, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se abrieron qué? Las fuentes del grande abismo. Y no podemos decir que fue Dios abriendo la tierra para que viniera la lluvia y se inundara la tierra, no. ¿Quién tenía el control y operación de la tierra? Satanás, por la autoridad que le delegó a Adán. Adán era el Dios de este siglo. Y después Satanás fue el Dios de este siglo por la autoridad que le dio. 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo es Satanás. ¿Entiende? Muy bien. Ya para culminar, con esto concluyo. El Evangelio del Nuevo Pacto produce libertad, produce paz. Efesios capítulo 6. Mándeme. Dios habla hoy, estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. En otras palabras, está hablando de preparación, listos, estar preparados para anunciar el Evangelio de la paz. ¿Y qué es paz? Nuevamente insisto que ya no hay guerra. No es Dios castigando al hombre porque se porta mal, ya no existe. Y castigando es permisivo, nuevamente insisto, permisivo. En otras palabras, Dios ya no nos va a dar la espalda. Dios no va a dar la espalda a nadie, porque en Cristo Jesús proveyó principalmente para todo el mundo, proveyó ¿qué? Salvación eterna. Pero el mundo decide venir a Cristo para recibirla. En otras palabras, ¿me entiende? ¿Qué es lo que tenemos que anunciar? Estamos a ser listos para anunciar que el Evangelio de la paz, que es el Evangelio de la paz, nuevamente le insisto, Dios se reconcilió con este mundo ya. Ya no existe la ira de Dios, para que usted me entienda. La ira de Dios fue cargada en Jesús. A Él le fueron cargada toda maldición y todo pecado. Ya no existe Dios dándole la espalda al mundo. Al contrario, Dios amó este mundo de tal manera que envió a su unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso. ¿Y eso qué cree? Usted tiene que estar listo para anunciar eso. Es lo que tenemos que anunciar, el Evangelio de la paz. Apresto, calzaos vuestros pies, estén prontos vuestros pies, esté preparado para anunciar ¿qué? Ese es el Evangelio del Nuevo Pacto.
Dios reconciliado con el mundo por medio de Cristo. Dios por medio de Cristo derramando la sangre, perdonando el pecado de todo el mundo. Muchos se van a ir al infierno totalmente perdonados, ¿sabe usted? Porque el perdón fue ya otorgado, pero nosotros tenemos que ejercer ese acto de fe para recibir el perdón. Y una vez que recibimos a Jesús, el perdón a través de Jesús, entonces pasamos de muerte a vida. ¿Aceptamos? ¿Están listos para anunciar el evangelio de la paz? Entendemos esa parte, ¿no? Las buenas noticias, la paz son buenas noticias. Dios los ha reconciliado. Y concluyo con 5:18. Efesios, segunda carta a los Corintios 5:18. Desde el 17, por favor, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ahí es donde viene la nueva creación. Si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva creación es. Todo lo anterior pasó. ¿Ok? Dios ya no se acuerda de todo lo anterior. Ya todo pasó. Y aquí todo es hecho nuevo. Usted es una nueva criatura. Nació de nuevo. Usted es un espíritu con la naturaleza divina. Ya no, por eso ya no es un pecador, porque eso es un espíritu. Tiene un alma y vive dentro de un cuerpo. Y como espíritu tiene la naturaleza divina. ¿Ok? Por eso dice todo es hecho nuevo. 18, 2 Corintios 5, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Nos reconcilió consigo mismo. Dice, hijo mío, ya no estoy molesto contigo. Ven a los brazos de Jesús. Recibe a mi unigénito Jesús, para que a través de él tú ya tengas una comunicación directa conmigo. Nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de reconciliar este mundo con Dios a través de Cristo. Versículo 19, que Dios estaba, ¿cuál era la buena noticia? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? ¿A los cristianos? ¿A los mormones? ¿A los hijos de Dios? No. Está reconciliando a todos los que estábamos muertos espirituales, a toda la humanidad. ¿Ya los reconcilió o los va a reconciliar? Ya los reconcilió. Ya estamos reconciliados. Dios estaba en Cristo. Cuando Él estaba muriendo en la cruz, dice, ahora todo el mundo es justo. ¿Se le hace fuerte decir que todo el mundo es justo? Todo el mundo es justo. Pero Él los declaró legalmente en la cruz. Pero para llegar a ser justos necesitan creer en Jesús y no tener condenación eterna. Toda una vida en el Hades o Seol. Toda una vida, toda una eternidad en un castigo eterno. Por Cristo ya son justos, pero van a recibir la justicia de Dios solamente a través de Cristo, creyendo en nuestro Salvador Jesús. ¿Entendemos esa parte? ¿Sí lo entiende? No estoy diciendo que todos se van a ir al cielo. No es universalismo esto, para que usted me entienda. No está hablando todo el mundo, ya como ya pagó por todo el mundo, todos son salvos y se van al cielo y van a estar con Cristo. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que legalmente para Él ya todos son justos. Aunque muchos se van a ir al infierno siendo justo por Cristo Jesús. ¿Qué necesitan para no irse a un lugar de sufrimiento? A Cristo. Para que reciban la justicia ahora y sean eternamente uno con Cristo. Totalmente salvos. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres. ¿Qué? ¿Qué era lo que Dios no les estaba tomando en cuenta en la cruz? Sus pecados. ¿Por qué? Porque Él los estaba cargando en Jesús. Entonces, ¿por qué aceptamos que muchos predicadores nos digan que somos pecadores? Por alguna obra o un error en la carne que hayamos cometido.
¿Por qué nos dicen que somos, por qué ellos erróneamente dicen que somos pecadores? O por qué muchas personas aceptan que les digan pecador? No sirves para nada, eres un inútil, eres un pecador, la regaste en esto y la sigues regando y la sigues regando. Sí, muchos las vamos a seguir regando, pero conforme a Dios ya somos justos. Y su justicia se está manifestando cada día en nosotros porque renovamos la mente y dejamos de pecar cada día más. Menos pecamos conforme renovamos la mente. Hay perfección en el espíritu. La mente se va perfeccionando y el cuerpo un día va a ser perfeccionado cuando Cristo venga en el arrebatamiento. Dice que serán transformados nuestros cuerpos en cuerpos inmortales. ¿No le da gozo eso? El espíritu fue perfeccionado una vez cuando recibió a Jesús. El alma se va perfeccionando, renovando conforme al entendimiento del nuevo pacto, y el cuerpo será perfeccionado en un futuro cuando venga Jesús en el arrebatamiento. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Para Dios ya no existen pecadores, para Dios existe naturaleza de pecados en los que no han recibido a Cristo. Pero ya no hay pecadores para Él, aunque gente peque, pero para Él ya no hay pecadores. Porque ya no le toman en cuenta los pecados al mundo. Si les tomaran en cuenta los pecados, nadie iba a ser salvo, mi hermano. ¿Verdad? Y el 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de ¿quién? De nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué le vamos a hacer a decir a este mundo? Reconcíliense con Dios, porque Dios ya se reconcilió con ustedes. Dios ya no les toma en cuenta sus pecados. Ahora reconcíliense con Dios. Por medio de Cristo van a tener vida eterna, justicia eterna y toda herencia entre los santificados, dice el apóstol Pablo. Muy bien, pues póngase de pie. Y vamos a celebrar el acontecimiento de la Cena del Señor. Cada domingo estamos celebrando la Cena del Señor. Esto representa principalmente el cuerpo de Cristo, que fue partido por cada uno de nosotros. Esto representa la sangre maravillosa de Jesús, que fue derramada y se estableció un nuevo pacto por nosotros. Para los que no hayan recibido a Jesús y que nos están viendo por internet, recíbanlo en este día. Hay una oportunidad siempre para recibir. Es un acto de fe nada más. Recibir y expresar por nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador es un acto de fe para que se geste ahí el nuevo nacimiento espiritual. ¿Ok? Este es el cuerpo de Jesús que fue partido para que nosotros podamos recibir la sanidad en nuestros cuerpos. Este es el cuerpo de Jesús, o representa el cuerpo de Jesús, molido por nuestros pecados. Celebrar la Cena del Señor trae principalmente larga vida sobre la tierra. ¿Ok? Primeramente vamos a hacer la oración para que reciban a Cristo. Nuestros amigos de internet que no lo han recibido, es la oportunidad que tenemos nosotros de permitir que el Salvador venga a habitar en nuestro corazón. Es la oportunidad que tenemos de tener a Cristo. Imagínense, Cristo habitando con nosotros todos los días de nuestra vida. Cristo ayudándonos, Cristo impulsándonos, Cristo librándonos de muerte prematura, Cristo librándonos de enfermedades. Es maravilloso. Y sobre todo, una vida eterna. Cada persona que nos ve a través de estos medios haga esta simple oración para que con este acto de fe demuestre ante el mundo espiritual que le permite al Señor Jesús gobernar su vida.
Si tienen la oportunidad de cerrar sus ojos, amigo que me ve a través de estos medios y los que estamos aquí, realizar este acto de fe es recibir a Jesús, y Él va a morar por siempre juntamente contigo por la eternidad. Diga: Padre, te doy gracias por Cristo Jesús. En esta mañana, lo que yo exprese por mi boca saldrá porque lo creo en mi corazón. Solamente es un acto de fe para ejercer el derecho de que Jesús venga a habitar en mi vida. Señor Jesús, ahora yo permito, ejerzo el libre albedrío para recibirte en mi vida y en mi corazón. Creo firmemente que tú moriste en esa cruz y que resucitaste al tercer día de entre los muertos. Te doy gracias y creo que eres mi Salvador y mi único Dios. A partir de ahora ya no estaré solo, tú estarás conmigo, hoy y por la eternidad. Recibo ese amor, recibo esa gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El cuerpo de Cristo está representado aquí. Todos somos merecedores de hacer memoria de lo que Cristo pagó en la cruz. Dice 1 Corintios 11:23, Pablo el apóstol dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, molido, triturado. Dice: hagan esto y memoricen, hagan memoria. En otras palabras, cuando cierre sus ojos, por favor, visione a Cristo en la cruz, traspasado por los clavos y totalmente golpeado por esos látigos, sufriendo, siendo desgarrados sus músculos, sus tendones. Todo ese dolor que Él llevó era para que usted lo hizo, ciertamente llevando sus dolores y las enfermedades de ustedes, de cada uno de nosotros. Cierre sus ojos y puede tomar el pan en este momento, el pedazo de harina cocido, y por favor vea a Jesús. Vea cómo está siendo golpeado, maltratado. Vea todo el dolor que le causó cuando esos clavos traspasaron sus manos y sus pies. Pero sobre todo vea toda enfermedad presente, pasada o futura que pudiera atacar su cuerpo. Véala ahora cargada en Jesús. Ahora diga: yo soy libre de toda enfermedad y recibo por su gracia la manifestación de la sanidad en mi cuerpo, y órganos nuevos ahora son regenerados, reconstruidos, totalmente sanos por las heridas de Jesús. Dice el apóstol Pablo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Fíjese lo que dice: esta copa es el nuevo pacto. Representa que ya un antiguo pacto de la ley de Moisés ya es totalmente inaplicable para nosotros que vivimos en Cristo Jesús. Este es el nuevo pacto
en mi sangre el más alto precio que se pagó en el universo y en todos los tiempos. La sangre derramada de Jesús, cortando un nuevo pacto para darle vida a cada creyente. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres. Y dice el Señor, por favor, háganlo en memoria de mí. Visionenme a mí en la cruz, derramando hasta la última gota de sangre. Puede tomarla en este momento. Y cuando se la esté tomando, por favor vea a Cristo Jesús derramando esa sangre desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Corrían esos ríos de sangre hasta el momento que llega un soldado romano y traspasa con una lanza el costado de Jesús, y ya no pudo salir ni una sola gota de sangre. Ahí el Cordero estaba siendo probado de que toda la sangre de él fue derramada en su plenitud para dejarnos este nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Recibo este nuevo pacto en Cristo Jesús. Vamos a adorar, por siempre en tu presencia. Vamos a adorar y adorarte a ti, un aleluya sin fin, a mi Rey vamos a adorar. Vamos a adorar, por siempre en tu presencia cantaré. Vamos a adorar, vamos a adorar y adorarte a ti, un aleluya sin fin, a mi Rey. Una vez más, dígale al Señor, vamos a adorar, vamos a adorar. Por siempre en tu presencia cantaré. Vamos a adorar, vamos a adorar y adorarte a ti, un aleluya sin fin, a mi Rey, aleluya. Un aleluya sin fin, a mi Rey. Un aleluya sin fin, a mi Rey. Un aleluya sin fin, a mi Rey. Dele un fuerte aplauso a Jesucristo. Gracias, precioso Rey. Gracias, maravilloso Jesús. Gracias por ese sacrificio perfecto, completo en la cruz, por tu obra terminada. Gracias porque sanaste nuestros cuerpos, porque hay un nuevo pacto establecido maravilloso y unas nuevas promesas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Si aún después de todo esto alguien necesita una oración por sanidad, podemos con mucho gusto ministrarles el poder del Espíritu Santo para que usted vea en operación el poder de Dios. ¿No hay nadie enfermo ahorita? ¿Todos están sanos? Qué bueno, eso es maravilloso saber que estamos sanos por sus heridas.
Es maravilloso conocer esto. Muy bien, para concluir, todos los que deseen y crean por el proyecto financiero que viene ya, tienen la oportunidad de aportar, sembrar para el reino de Jesús. Yo lo hago con mucho gusto porque sé que esto ahorita, en la actualidad, nos da la oportunidad de poder tener un local de renta, pero sé que en un año, año y medio, ya el Señor nos manifestará para comprar el terreno y construir la congregación. Y cada vez que sembramos, dice que cosechamos, y lo hacemos para corresponder al amor de Cristo. Todo esto que puede usted sembrar y contribuir para el reino de Jesús es para la misma obra de Jesús. Y no nada más eso, sino que esta semilla dice que produce, toda semilla produce. Y el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios 8, 9 y el 10 dice, 2 Corintios 9, 10, él da semilla, dice, cuando habla de personas que contribuyan para el ministerio del apóstol Pablo.